Hola, hola. Bueno, ¿cómo están? Acá estamos. Les cuento que estoy arrancando este vivo para conversar un poco con todos los que estén de aquel lado, que se quieran unir, y conversar al mismo tiempo con Federico, que nos está escuchando y que me está escuchando ya desde Roma. Federico está en plena cuarentena en Italia y la idea de este vivo es un poco también que él nos cuente su experiencia y cómo lo va transitando a este proceso de cuarentena, porque acá en Argentina, desde ayer, ya el presidente mencionó todas o sea, las medidas acá en nuestro país y es importante ver cómo cada uno de ustedes y de nosotros, todos, lo estamos transitando, porque la cuarentena no es más ni menos que un proceso y desde la mirada del coaching es justamente la mirada que quiero un poco darle y en función de la experiencia que nos cuente Federico, lo vamos a ir conversando con él. A ver, Federico, si me podés agregar o te agrego yo, te invito yo. Eh, Vamos a ver si lo puedo invitar yo o me tiene que pedir él la invitación para que lo puedan escuchar. Ahí estoy invitándote, Federico, para que vos puedas Hola, conectarte. Ahí estás. Hola, otra Fede, ¿cómo vez, estás? todo bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar ahí. No, de nada, tranquilo, estoy en casa y no tengo nada que hacer. Te puedo Ese es, contestar. ese es todo un tema, ¿no? El tiempo libre que empezamos a tener y A tener también todos. Claro, ver nunca cómo se lo podría podemos imaginar, ¿no? gestionar. Y un poco le estaba contando yo a la gente que se está sumando al vivo que bueno, que la idea de conversar con vos tiene que ver con esto de que vos nos cuentes cómo estás transitando este proceso de cuarentena, porque básicamente es un proceso por el cual nosotros acá en Argentina ya a partir de hoy las medidas empezaron a ser todavía mucho más estrictas. Nosotros empezamos así, un mes y medio atrás. Ajá. Empezaron a cerrar algunas cosas. O, por ejemplo, los restaurantes y los bares iban a cerrar a las 18, a las 6 de la tarde, cuando normalmente cierran a las 10, a las Ujú. 9 o trabajan toda la noche también los bares y los restaurantes. Después empezaron a parar los partidos, las puertas de los partidos de fútbol. Se miraban partidos sin gente. Después de esto, cerraron todas las actividades y dijeron a todos de quedarse en casa. Ahora estamos todos en casas, Bien, como un cárcel, es la bien. misma cosa. Y cómo te impactó a vos personalmente, particularmente esto Ah, de quedarte en tu yo casa? soy el peor que le podría pasar esto, porque soy una Ajá. persona muy activa, me gusta muchísimo salir, trabajo, hago muchísimas cosas, me entreno, juego al fútbol y quedarse en casa es inimaginable en el 2020, por eso. Ujú. Y ahora tenemos que mirar Netflix, películas, esta cosa, leer libros libres o, no sé, cocinar. No después va a terminar la cosa casera en casa porque no estamos acostumbrados, por eso. Claro, claro. Y si tuvieras, Fede, que contarnos por qué emoción estás transitando ahora, en qué emoción estás transitando, digamos, este Estamos proceso de preocupados. cuarentena. Estamos muy preocupados porque no sabemos, empezó, pero no sabemos cuándo terminaré. Eh, Ujú. es, eh, Es una cosa que a la gente no le gusta y te deprime un poquito porque estar todo el día en casa, ahora que está empezando la primavera, los días van a ser más largos y hay Ujú. sol, hay calor. Nosotros tenemos la playa en Roma cerca
en 15 minutos puede ir a comer en la playa o a tomar sol. Ahora no se puede hacer. Tiene que estar en tu casa, el edificio con la gente se van ayudando entre ellos y por eso creo que ahora en Italia tenemos un poquito, somos un poquito más unidos que Ok, antes. ok. Con este virus somos más unidos. Bien, el virus llegó para unirnos Sí, a increíble, la gran impensable, mayoría, ¿no? ¿no? Para la gente, pero es así, Ok. es así. Y esta preocupación, ¿no? Porque nosotros también acá estamos de alguna forma entrando como en emociones de preocupación que La tienen misma que ver con emoción, esto del miedo, con esto de quizás entrar algunos en pánico, algunos más en paranoia. Hablaba con unos amigos recién y me decían, la verdad que estoy con un poco de resfrío y ya estoy medio paranoico. Entonces, también desde bueno, un poco el mensaje que yo quiero dejar a través de estar conversando con vos, tiene que ver con esto de decir, bueno, ¿cuáles son nuestros pensamientos que generan esas emociones, ¿no? Porque las emociones y el estado de preocupación tiene que ver con una conversación interna que cada uno de nosotros tenemos en que relación te a va a la ayudar, situación. claro, Exactamente, claro. ¿no? Que si estoy solo, que quién me va a ayudar, que qué me va a pasar, qué incertidumbre, no sé hasta cuándo. O sea, son todas conversaciones que empiezan a aparecer en nosotros y que está bueno que seamos conscientes cuáles son esas conversaciones. Y si esas conversaciones a cada uno de nosotros nos ayuda. Si yo te pregunto a vos, Fede, en todo este tiempo que estás de cuarentena, ¿cuál fue la conversación interna o el pensamiento que más te ha ayudado? Que si va a pensar positivo, tiene que pensar que entre poco tiempo todo irá bien. Siempre hay que pensar así porque si te va a pensar mal, o sea, es peor. Te va a sentir poco estimulado a hacer pensamiento muy bueno. Y tiene que ayudarte mentalmente y no poner la atención siempre en la misma cosa. Hay que volver a pensar a cosas como lo que tú hiciste. La gente que ha hecho muchas cosas en su vida tiene muchos pensieros para ayudarse, pensando a los viajes, a la gente que conocí, haciéndose viajes interiores y después, cuando terminaré, seguro todos seremos personas mejores. Sí, está bueno esto que trae Fede de que seguramente seremos personas mejores porque en algún punto lo que esta pandemia nos está invitando es a ir hacia adentro, ¿no? Y Uh cuando -huh, vamos hacia adentro y nos quedamos adentro, uh -huh, literalmente, adentro de nuestras casas y adentro nuestro también, uh -huh. nos podemos conocer un poco más a nosotros mismos también. Entonces, Claro. a partir de ahí seguramente podremos tener espacios de reflexión, y hasta de mejorar los vínculos, ¿sí? Uh O -huh. de limpiar vínculos, porque Sí, acá sí. se hace mucho el chiste de decir, bueno, a Sí, ver sí, las sí. parejas que se van a separar, o, ¿no? Claro, lo mismo Pero, pasa aquí. Lo claro, mismo hay en- aquí. Se dice que es un cárcel, pero lo que tiene novias tienes el cárcel de 41 bis, que es por los mafiosos, que es peor el cárcel por los ah, mafiosos. claro, Si claro. tiene novia en Están con casa, algunos tu beneficios. esposa es así. Pero es un chiste, claro. En el Claro, social claro, claro. muchos chistes y a veces te ayudan también estos para reír un poquito. Sí, tiene que ver con esto de desdramatizar la situación, ¿no? En algún punto como para generar esas emociones positivas que también nos ayudan a seguir este proceso y a transitar este proceso de cuarentena. Si bien acá en Argentina todavía las medidas no son tan extremas como allá, yo ayer o antes de ayer veía imágenes del Papa Francisco caminando por Roma, Sí, que no estaba tenía que caminando salir, que solo él con también no guardias tenía que salir. y Aquí la están verdad todos que fue enojados. una imagen fuerte. Sí, pero aquí están todos enojados que el Papa salió. Ajá. Porque dicen, si no salimos nosotros, no tiene que salir también él. Porque aquí en Roma el Vaticano no está admirado muy bien, porque hace estado para sí mismo. Es un poquito diferente. Para comprender la situación italiana y de Roma hay que vivirla. Es un poquito diferente. Normalmente las imágenes que van pasando saliendo, que el Papa camina solo para una calle muy importante de Roma, es irreal.
ma como es todo irreal en este momento. Ujú. Por eso. Sí, sí, en algún punto parece irreal, pero parece irreal porque en algún punto nos saca de esta como transparencia o este automático en el que veníamos viviendo todos, ¿no? Ujú. Entonces, también desde ese lugar necesitamos Sí, cada pero uno de vosotros nosotros. estáis un poquito más preparados que nosotros, porque nosotros hemos Ah, mirado solamente la China, que es un otro mundo, es una otra cosa, son 1 miliardo, es diferente. Nosotros sabemos lo que irá a pasar. Vosotros sabéis muy bien cómo tiene que vivir, claro, sabéis nuestra experiencia. Nosotros no claro, hemos hablado con ninguno, no sabíamos. Lo del norte, lo que vive en el norte de Italia, ya están antes que nosotros, están de 10 días antes que nosotros, lo que vive en el norte. Están sufriendo muchísimo y lo siento mucho para la gente del... claro. Justamente lo que vos decís, Perdona, me Fede, estaban llamando. tiene que ver con esto de tener información previa, ¿no? Nosotros acá tenemos Sí, claro. información previa y esa información está basada en hechos. Entonces también es importante que cada uno de los que esté escuchando o vaya a escuchar este vivo después, pueda de alguna forma generar sus pensamientos, sus propios pensamientos, a través de hechos concretos, de información concreta y Sí, de sí, hechos, porque claro. hay mucha cosa dando vueltas y esa cosa que anda dando vueltas genera quizás más paranoia que el hecho concreto de tomar las medidas y acciones que necesitamos tomar para cuidarnos entre todos. Seguramente te va a pasar lo mismo porque la paranoia va a tocar todos, y seguro que tú vas a mirar que en pocos días, anoche, cuando el gobierno de Argentina dirá, será todo cerrado, toda la gente salirá para hacer compras de alimentos, pero tenéis que estar tranquilo porque en Italia, por ejemplo, no falta alimentos, farmacia, está todo lleno. Ujú. Y seguramente será lo mismo en Argentina. Pero la paranoia de la gente dice, ahora empieza la cuarentena, no se compra nada, no es así. Un Estado para hacer una cosa está seguro que Claro. la gente está tranquila, no son locos. Ojalá, ojalá que no sea así, pero estáis tranquilos. Sí, bueno, era un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Esto de elegir qué conversaciones internas o qué pensamientos vamos a tomar o vamos a generar, vamos a tomar de afuera o vamos a generar nosotros propiamente para generar una emoción que al mismo tiempo genere una acción que no sea una acción arrebatada o una acción de desesperación, ¿no? Entonces, desde ese lugar invitar también a todos los que nos están escuchando a eso, a ser conscientes hoy más que nunca de cuáles son sus pensamientos, de qué cosas piensan al respecto. Y esas cosas que piensan, que de alguna forma estén fundadas en hechos concretos, ¿sí? En información Pero, concreta. pero Eh, hasta que no llegues el problema como llegue a nosotros, la gente no va a pensar que es así problemática. Yo también, antes que mm, se fue en una situación así como la estamos viviendo nosotros, pensaba que era una cosa más suave, tranquila, una fiebre, que no era nada. ujú. Ahora te voy a decir que hay muchos muertos y la cosa no es una cosa de poco. Tiene que ser Ok. cuidado, tiene que respetar todo lo que te dice vuestro Estado, que será lo mismo que han dicho a nosotros. Seguro, para Sí, todo el mundo. eso, respetar y yo escucho mucho la palabra responsabilidad acá, ¿no? Es ser Claro. responsables. Y en eso de ser responsables también es invitarlos a lo que nos escuchan, es cuáles son las habilidades que necesitan para, o que necesitamos, ¿sí? ¿Qué habilidades nuevas necesitamos para responder ante esta situación? Por ejemplo, esto de generar otros ambientes de trabajo, ambientes virtuales de trabajo, o de alguna forma de replantear proyectos o ver cómo hacemos desde una forma de ser distinta que todo esto impacte lo menos posible.
¿sí? Ya sea en la emoción, en lo personal y en la economía y en el día a día, ¿no? De Claro, cada uno. claro. Para nosotros es lo mismo. De alguna forma es como crear y generar nuevas habilidades, es como que hay que hacer nuevas conexiones neuronales ahora, le digo yo, ¿no? Porque estamos como acostumbrados a hacer determinadas cuestiones en automático y esto nos saca del automático, nos saca de la transparencia, es como un bife así, Sí, ¿no? sí, Nos pega claro. una piña y quedás Claro. mirando para cualquier lado y Sí, necesitas generar una nueva mirada. sí, sí. Entonces, desde ese lugar, más que nunca hoy hay que mirar para adentro y hay que hacer una innovación humana, que yo le llamo, ¿no? Decir, bueno, la innovación humana para poder de alguna forma Necesitan a transformarnos. veces, te piensa que no necesitan nada, pero después te va a contar cuánto te sirven estas cosas, como la tenemos hoy. Imagínate si se pasaba 60 años atrás, cómo se conectaba Claro, la gente, cómo me conectaba claro, yo contigo. Eh, es claro. imposible. Piensa que me está escribiendo un periodista ahora que mañana tengo que hacer una otra entrevista por un periodista Pinar se llama, en Argentina, Ujú. la costa De atlántica, Pinamar. de Pinamar, de Sí. ellos. Poder hacer una ayuda a vosotros hablando como estamos haciendo ahora para nosotros, para mí, en muchas cosas. Sí, y además acá se está hablando mucho en Argentina de cuáles son las medidas hacia afuera, ¿no? Cuáles son las medidas en cuanto, obviamente, a la higiene, a toda la cosa preventiva, pero no se habla demasiado de las medidas hacia adentro. Hacia adentro digo de cada persona, no de cada ser humano, Eh, porque cada eh. uno lo va a vivir Hay que como preguntarlo pueda, persona por ¿sí? Con las persona. herramientas que tenga. Hay que preguntarlo persona Exactamente. por persona. Es un trabajo muy particular y que ¿Qué no sugerencia, todos qué entienden sugerencia le estas darías cosas. vos? ¿Eh? ¿Qué sugerencia le darías vos a la gente que nos está escuchando desde tu Que no, experiencia? que no está escuchando, que tiene que vivirla. Yo soy la terapia d'urto, ¿entiendes? Hay Ok. que vivir. Así tú puedes contarlo. Hay que vivirla la cosa. Es normal, Ujú. como cuando tú estás niño, ¿no? Que te dicen, no hace esto porque hay que hacer algo. Y tú, porque tienes la mente de un niño, hace el contrario. Eh, por eso te digo que tiene que vivirlo la gente. Y si tú lo vas viviendo, Claro. lo puede contar y puede dar un sugerimiento a quien te vive cerca o quien lo va a vivir en poco tiempo, en futuro sobre todo. Ok. Ojalá que no te va a Ok. pasar lo mismo, ¿eh? Tiene, Ojalá que no sea así en Argentina como es ahora en Italia. ujú. Sí, el punto justamente es eso, ¿no? De que depende de cada uno de nosotros y de la responsabilidad que cada uno tenga a la hora de, como dicen, ¿no? De disminuir la circulación humana para bajar de alguna forma el Aquí traspaso del virus. la Eh, gente gira. En Roma hay gente que sale, que no le interesa nada. Es así. Los locos están en todo el mundo. Y lo que no hace, sí, lo que le dicen, es normal. sí. Todo el Yo mundo está ahí. lo más curioso que saco de todo esto es como que la naturaleza misma y el planeta, ¿no? Nos está como eh, invitando a habitar y a crear nuevas miradas y a vivir nuevas cosas, justamente como decís vos, ¿no? Hay que vivirla para a partir de ahí, una vez que la vivimos, generar una nueva mirada hacia afuera y hacia cómo nos vamos a manejar y cómo nos vamos a gestionar. Así que es así, es seguir innovándose cada uno en su lugar, desde sus creencias, desde sus experiencias y bueno, hacer de este proceso de cuarentena en principio y de esta pandemia un proceso de aprendizaje para todos. Y como dijiste Claro, vos hace un rato, de que ya no vamos a ser los mismos después de todo esto. claro. Yo te voy a decir que en este momento aquí la cosa
por el coronavirus están peorando, no van mejor. Pero se dice que entre pocos días puede ser que va muy bien, mejor, va mejor. Ojalá que sea así. Así nosotros podemos volver a hacer la vida de todos los días, pero seguro que la vida va cambiando. Después, momento, que es un momento a nivel global para todos el mundo, seguramente el pensiero de la gente va a cambiar. Hay mucha realidad diferente en el mundo. En el mundo. Un año me fui en Israel y fue muy curioso la cosa que la gente salía a todas las horas, salía divirtiéndose en discoteca, comiendo a todas las horas. Y yo preguntaba a un mi amigo que vivía en Israel, le pregunté, ¿por qué la gente aquí sale en todos los días, a todas las horas? Él me contestó que diciéndome, hoy salimos porque mañana hay la guerra y no se sabe si se puede salir. Vamos a disfrutar hoy lo que podemos hacer. Cuando terminará este momento, Exacto. seguro que la gente va pensando esta cosa. Seguro. Esto de vivir el momento presente también, ¿no? De estar Claro, como en el aquí y ahora y conectados con lo esencial de la vida, que tiene que ver con vivir el ahora, porque lo único que tenemos es carpe este diem, momento. carpe diem. Como decían los Carpe diem, latinos, exactamente. eso. Ahora Ujú, te voy a exacto. saludar porque tengo algunas cosas que hacer, si no mi novia me corta las piernas, Perfecto, porque Fede. es todo el día que Bueno, hablo con yo de mi argentinos. parte, sí, me Me imagino. dice, no De está mi parte, hablando bueno, contigo, está agradecerte, hablando solamente con argentinos. Cuando quieras, llámame que te contesto agradec- con mucho placer. perfecto, Ok, agradecerte que te hayas contactado y que nos cuentes tu experiencia de este proceso que estás transitando vos allá y bueno, también muchos de los todos de los que están viviendo en Roma en este momento y en Italia. Te mando un gracias. fuerte abrazo y A bueno, ti seguimos también, en Cristian. contacto. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Adiós. Bueno, ahí ya lo escuchaban a Fede un poco cuál era su experiencia en todo esto. Y por ahí de los que están conectados o de los que se conectaron, estaría bueno también, ya sea acá en el vivo o que me dejen sus comentarios abajo a ver qué es lo que les está pasando, ¿no? Cómo lo están viviendo, cómo lo registran hoy por hoy. Yo de mi parte creo que más allá de el riesgo en cuanto a la salud pública y demás, que no es un tema menor, sí me parece un tema fundamental esto de que de alguna forma tenemos una oportunidad para innovarnos como seres humanos y que si podemos de esta situación sacar lo mejor para todos y cada uno de nosotros, entonces esta pandemia no habrá sido, digamos, en vano. Más allá de solidarizarme con todos los que están atravesando y que ya están diagnosticados con el virus y también los fallecidos que en función de esto acá en Argentina y bueno y en todo el mundo, creo que esto nos viene a decir algo. Así que es momento de escuchar y es momento de conectarnos con nosotros. Aprovechar entonces todo este tiempo que vamos a estar en cuarentena para conectarnos con nosotros, pero no dejar de conectarnos y vincularnos con el otro. Que la cuarentena sea física, pero que la cuarentena no sea vincular. Así es que, bueno, de mi parte acá, para lo que necesiten, les dejo un fuerte abrazo a todos y gracias por haberse conectado.